Ok, llevo muchos discos mezclados, muchas canciones mezcladas y durante ese tiempo en el que he estado trabajando con la música y con la mezcla de canciones y sonidos, me he dado cuenta de varios procesos que son bien importantes seguirlos. Uno de ellos pues es controlar el ambiente donde grabás. También parte del proceso es el saber limpiar las voces y dejarlas de una manera correcta. Pero este día quiero hablarles de un proceso que quisiera intentar explicarles porque para mí es bien importante a la hora de hacer una mezcla y eso es la aplicación del compresor. Miren, el compresor es tan importante conocer de qué forma se va a aplicar a nuestras voces o a nuestros sonidos. Es tan importante porque puede hacer que mi voz suene gruesa, suene bastante nutrida, por así decirlo, o también puede ayudarme a que la voz se me reviente, que es otro de los términos que nosotros manejamos. Entonces, si yo sé cómo aplicar un compresor a una voz, pues estoy dando los primeros pasos para que mi mezcla, para que mi música se escuche bien. Así que en este video quiero compartir eso. Vamos a trabajar con el compresor que trae el programa Reason. Que de hecho, aunque yo esté trabajando con Reason, eso no quiere decir que ustedes no pueden utilizar los compresores dentro de otras plataformas como FL Studio, Cubase o con la plataforma que ustedes trabajen, con la plataforma que mejor se sientan. Así que acompáñenme, vamos a revisar lo que es el compresor que se utiliza para las voces y para los sonidos y vamos a conocer un poquito más sobre ello. Ojo, quiero aclarar esto, yo no soy ingeniero en audio, yo no he estudiado nada de audio, todo lo que sé lo sé empíricamente y lo comparto porque sé que hay muchos artistas a nivel de Latinoamérica que están intentando sacar sus canciones, pero no saben de qué manera, ya que pagar un estudio pues es relativamente, pues hay que sacar un par de pesos ahí de la bolsa para poder pagarlo y a veces también pues no tenemos el tiempo para estar movilizándonos entre ciudades o no tenemos esas posibilidades. Por eso es que muchos optamos por el estudio en casa. Por ejemplo, yo tengo mi estudio en casa y que también hay un tema por ahí del estudio en casa que podemos hablarlo, lo de la limpieza de las voces. Poco a poco voy a ir compartiéndoles estos videos para que vayamos conociendo más y vayamos creciendo juntos en esto. Bien, entonces primero lo primero. Aquí está el programa con el que yo trabajo, el cual es Reason en la versión 13 y he grabado una canción que se llama Viaje Estelar, que de hecho estoy haciendo como la versión, ¿verdad?, de Viaje Estelar, está acá. Lo que yo les estaba mencionando a ustedes es esta parte, por ejemplo, de la música. Este es el primer verso y yo ya lo limpié. Prepárate para iniciar un viaje espectacular. Entonces, si ustedes escuchan, pues ya las voces ya están niveladas. En esta parte de acá, si ustedes ven, habían unos espacios, ¿verdad? Pero yo los corté porque son espacios vacíos que no tienen razón de ser para que estén ahí. Lo que puede causar es ensuciar mi mezcla. Y pues bueno, después de que yo ya he limpiado todo esto, bueno, por ejemplo, aquí hace falta que limpiar esta parte de acá. Después de que he limpiado todo esto, yo me voy acá al canal de la voz de mi primer verso y me voy a buscar el compresor que voy a utilizar, que en este caso el compresor que voy a utilizar es el Master Bus Compressor, que es el que ya trae Reason, y ahí lo cargo, ¿verdad? Este compresor ya carga en este canal que está acá y ahora les voy a explicar qué es lo que contiene ese compresor. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el compresor Master Bus Compressor. Hey, si escuchan ruidos ahí, andan arreglando el techo porque como ya se vino la temporada de lluvia, entonces hay goteras y las están arreglando. Por ahí es un comercial de Latinoamérica, así que no hay ningún problema si escuchan un ruido de esos. Bien, ahí está el compresor. ¿Qué es lo que tenemos en el compresor? Tenemos la ganancia de entrada o input gain. Tenemos también el threshold, tenemos el ratio, tenemos el attack, tenemos el release, tenemos un makeup, tenemos un side change y tenemos
también un botón de mezcla o de mix. Entonces vamos a ir conociendo cada uno de los botones, de qué se trata, qué es lo que impregna en las voces o en las mezclas que ustedes están realizando cuando utilizan un compresor. Y bueno, yo creo que practicando es como nosotros vamos a darnos cuenta de cómo funciona cada uno de los botones. En el caso del input, si nosotros venimos acá y vamos a colocar solo y vamos a darle play a esto. Prepárate para iniciar un viaje espectacular, donde tu el input a mí me ayuda a que la entrada de audio que tiene ese canal sea más alta, pero ojo, que si yo le doy mucha ganancia, entonces voy a hacer que el compresor trabaje aún más. Si le doy menos ganancia, entonces va a existir una menor compresión en nuestras voces. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber sé que es la a qué primera nivel vamos a estar trabajando con nuestro input gain, ¿ok? No tengas miedo, deja la timidez. Ustedes no se imaginan el calor que está haciendo acá ahorita, pero bueno, vamos a continuar con este video. Vamos a hablar sobre el threshold. El threshold básicamente es ese botón o esa función donde empieza a trabajar el compresor. Por ejemplo, si la voz se pasa del límite, entonces el threshold lo regresa. Es como el que está abriendo y cerrando la puerta. Si una voz te quedó muy baja y aplicas y tú tienes el threshold, puede ser que esa voz se nivele. Pero hay partes cuando estás cantando o estás rapeando que tiene picos, por ejemplo, o que se eleva. Entonces el threshold lo que hace es bajarlo, como empujarlo hacia abajo. Entonces tenés esta función para poder nivelar tu mezcla. Como te digo, el threshold es tan importante porque él es el que decide en qué momento el compresor va a entrar en acción o cuándo va a dejar de estar trabajando sobre tus voces. Vamos a hacer un ejemplo. Como ustedes están viendo ahorita mi pantalla, si yo le doy play y escuchamos la voz, prepárate para iniciar un viaje. Esa voz no tiene nada de aplicación de threshold, pero si yo empiezo a aplicar el threshold, va a empezar a aplicar todas estas configuraciones que están acá del ratio, del attack, del release. Si yo le doy play, espectacular, entonces, y lo bajo hasta menos 30, si ustedes ven, ya el indicador empieza a moverse en esta parte de acá. Eso quiere decir que el compresor está entrando en función. Está haciendo que toda esta configuración la luz casi se va a quedar hermosa al natural. Lo importante del no threshold. Distraigas tú, mira. Bueno, ahora vamos a ver de qué manera explicamos de una forma sencilla lo que significa el ratio. Fíjense que el ratio, así a grosso modo, es el que decide cuánto volumen va a salir o cuánto va a comprimir la voz. Entre más alto sea el ratio, la voz se va a comprimir más. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, si yo le coloco un ratio de 4:1, la voz, el compresor va a dejar ir nada más 3 decibeles. Va a bloquear 3 decibeles y va a dejar ir 1 decibel nada más, según como lo entiendo. Ahora, yo sé y soy pero muy creyente que cuando estás hablando de teoría te chivolas un poquito. Es una palabra autóctona de por acá, ¿verdad? Te confundís un poquito, pero con la práctica se entiende de una forma más clara. Yo tengo acá mi threshold, lo tengo a menos 15 decibeles y la voz suena de esta manera. Prepárate para iniciar un viaje espectacular. Como está a un ratio de 2, no se escucha tanto la diferencia de cuando una voz se va arriba de los decibeles y el compresor tiene que nivelarlo, o sea, trata de aplastarlo, por así decir, la voz para que vaya en un solo mapa, un mapa uniforme. Pero si yo lo pongo de 4:1, que era lo que les mencionaba a ustedes,
pues el donde compresor tus sueños se harán realidad. No funciona de una mejor manera a la hora de detectar aquellas voces que se están saltando del nivel que yo quiero en el que ellas vayan jugando. Ahora, si yo coloco un ratio de 10, ustedes van a notar más la diferencia. No te emociones antes de tiempo. La luz casi se va a quedar hermosa al natural. ¿Qué está haciendo acá el ratio? Lo que está haciendo es ese trabajo del que les estoy hablando. Los picos me los está aplastando para que la voz se escuche uniforme. Ahora, como el threshold no lo tengo muy elevado, si yo, por ejemplo, dejo el ratio de 10 y elevo el threshold, ustedes van a ver la diferencia en estos momentos. Prepárate para iniciar un viaje espectacular. Le estoy diciendo al compresor que todo lo que está a nivel de menos 30 y lo está pasando por el ratio, me lo baje. Entonces ustedes están viendo que esas voces que están allá se están como escuchando demasiado aplastadas. El compresor no deja salirlas, no las libera. Pero si yo cambio de 4 el ratio y libero un poquito el compresor, la mezcla se escucha de esta forma. Prepárate para iniciar un viaje espectacular. A tener un threshold así, donde tus sueños y se un ratio de harán 10. realidad. No te emociones antes. O sea, aquí ustedes le están diciendo al compresor, todo lo que se pase de 4 decibeles, tenés que nivelármelo. Eso básicamente. Si hay preguntas, las pueden hacer en los comentarios. Bueno, ahora vamos a hablar de otro punto muy interesante y eso es el attack. Fíjense que el attack lo que me quiere decir a mí es cuánto tiempo se va a tardar el compresor en reaccionar. ¿Para qué? Para también liberar o comprimir esos picos de la voz que se salen de los decibeles normales. Entonces, como les digo, ¿verdad? Lo mejor es a veces hacerlo en práctica. Si yo, por ejemplo, tengo mi voz acá, prepárate para iniciar un viaje con un attack de -1, que es lo que ustedes están viendo acá, el compresor no está trabajando tanto en el hecho de estar cortando esos picos. O sea, si hay un pico, solo tiene 1 milisegundo para poder hacer su trabajo el compresor. Pero si yo, por ejemplo, lo pongo al extremo, al 30, pongámoslo ahí, ustedes van a escuchar la diferencia. Espectacular, donde tus sueños se harán realidad. No sé si ustedes notan que en la voz se escucha como que fuera una onda pasando de esta manera. O sea, el attack no está trabajando de manera rápida, sino que está trabajando de una manera ralentizada y hace esa diferencia, esa variación, ese movimiento. Lo que ustedes tienen que ir calculando es cuánto quieren que sus voces sean afectadas, qué tan rápido quieren ustedes que sus voces sean afectadas a la hora de estar trabajando una mezcla. De eso se trata el attack, mis queridos amigos. Bueno, vamos a seguir. Bueno, y el release o release, ¿qué es o qué significa el release? Bueno, eso lo voy a poner así, de una manera muy simple. Es cuánto quieres que el compresor sostenga tu voz y si querés que la voz la suelte rápido o la suelte de una manera despacio. O sea, es el control de cuánto querés que influye el compresor en tu mezcla de voz. Así que acá pues es importante que ustedes tengan el oído, ¿verdad? Para poder escuchar de qué manera es más correcta. ¿Por qué? Porque si yo pongo el release que sea muy rápido, la voz puede sonar prepárate para iniciar un viaje. Puede sonar un poco rara, un poco inestable, porque yo no le estoy dando al threshold. O sea, le estoy diciendo que rápido quite el compresor, que rápido quite la función del compresor. Pero si yo pongo un release también muy rápido, el problema es que puede sentirse igual,
en ese espacio de inestabilidad. Espectacular, donde tus sueños se harán realidad. No te emociones. Entonces, por lo general siempre se recomienda que el release esté en un punto medio para que la voz pueda sentirse fluida, pueda sentirse equilibrada. Eso va a depender bastante de cómo ustedes estén trabajando sus mezclas y cuánto hayan configurado también attack ratio y el threshold. Por eso es bien importante también conocer de qué se trata el release. Bueno, ya que vamos pasando de paso en paso, de botón en botón de el compresor, llegamos a un punto muy importante que es el makeup. El makeup es tan importante debido a que cuando nosotros estamos trabajando nuestra voz con threshold, ratio, attack, release, como estamos afectando a nuestras voces, muy probablemente pues se vea afectado su volumen. Puede bajar el volumen, puede bajar la ganancia. Entonces nosotros a través de makeup podemos contrarrestar esa pérdida de volumen que ha tenido nuestra voz. O sea que básicamente es como el volumen final que va a tener tu voz y que se la vas a agregar después de la compresión que has realizado. Nosotros vamos a colocar aquí nuestro attack quizás en 1 milisegundo, vamos a dejar el ratio en 4 y vamos a dejar el threshold donde está ubicado ahorita. Vamos a escuchar la voz. Prepárate para iniciar un viaje y vamos a hacer el ejercicio de aumentar el volumen con el makeup. Espectacular, donde tus sueños se harán realidad. No te emociones antes. Entonces básicamente eso, amigos, que ese es el volumen final, por así decirlo, después de haber estado utilizando estos botones del compresor o estas opciones del compresor para escucharme un poquito más técnico. Vamos a ir ya a los últimos pasos, ¿verdad? Que es el dry wet mix. Creo que lo dije bien. Bueno, y para finalizar vamos a hablar de este botoncito que está acá que se llama mix. El mix del compresor. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, lo que básicamente hace es decirle cuánta señal con efecto del compresor querés que vaya a tu voz y o si querés o no querés. Por ejemplo, si yo coloco esta flechita en dry, eso quiere decir que la señal sale normal, sin ningún efecto del compresor. Pero si yo lo coloco acá en la opción wet, eso quiere decir que estás utilizando toda la configuración que le has aplicado al compresor. Algunas personas deciden dejarlo en un punto medio para que se escuche una voz al natural, pero que tenga un poquito que tenga la mitad natural y la mitad compresión. Ustedes ahí van a analizar de qué forma lo van a dejar. Por ejemplo, si yo lo dejo sin nada de compresión. Prepárate para iniciar un viaje espectacular. La voz se escucha así. Pero si yo le coloco toda la compresión, la voz cambia radicalmente y se escucha de esta manera. Donde tus sueños se harán realidad. No te emociones antes de tiempo. Wet. La luz casi se va a quedar hermosa al natural. Entonces, el compresor, amigos míos, para mí es uno de los elementos más importantes que tienen las mezclas. Y es lo primero que yo le pongo a mis voces. Porque aquí es donde yo empiezo a amalgamar mis voces y que empiecen a sonar de una mejor forma. Espero que este tutorial les haya funcionado de algo. Por favor, no olviden suscribirse al canal, también dejar su like, dejar un comentario. Si yo me he equivocado en algo de esto, pues pueden comentarlo ahí y pueden decir, no, mira, fíjate que eso que mencionaste no es así, es de esta manera. Y de esa forma, pues nosotros estamos creciendo todos en esta comunidad. También les invito a escuchar mis canciones, por ahí están en el canal. Y nada, pues un fuerte abrazo y quedamos pendientes con otro tutorial más adelante. Un fuerte abrazo.